Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com. Y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Y justo 3 meses antes de tener que yo, o sea, de como cumplir mi periodo de beca con ellos, se pone muy delicado mi papá. Bueno, nace Luis, mi hijo, lo que te platicaba al principio, nace Luis, mi hijo, y fallece al mes y medio de que Luis nació, internan a mi papá y se está 1 mes en el hospital y ya no sale, ¿no? O sea, falleció a los 2 meses y medio exactos. Y entonces pues, te podrás imaginar lo complicado de ese periodo, ¿no? O sea, de, oye, acabo de ser papá, con todo lo que implica emocionalmente, y platicábamos al inicio. Acabo de perder a mi papá, estoy en periodo de promoción en Bain, y además a mí me tocó cachar porque así lo dispuso mi papá y lo platicamos, pues yo me quedé de albacea, me quedé de, digamos, responsable de representarlo en diferentes consejos, ¿no? De la empresa familiar. Me quedé como que a cargo de concluir muchos de los... Él traía un proyecto de casas, que estaba construyendo, ¿no? De 20 casitas, una privada, pues me quedé a cargo de terminar ese proyecto. Entonces como que un acúmulo de cambios y cosas que en ese momento también dije, pues ahorita no es el momento todavía de emprender. Bienvenidos a Progresivo Podcast, yo soy Alberto Larracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Luis Orestano, CEO y cofundador de Spacchio, empresa de mini bodegas con servicio a domicilio, logrando en su primera ronda de inversión una capitalización de más de $2 millones de fondos de inversión como Cracks Fund, de Oso Traba o Liverpool Ventures. Dentro de sus experiencias, Luis cuenta con un MBA por la Universidad de Harvard y un paso como consultor en Bain Company México. Hoy hablaremos de la gratificación de ser padre, financiación en una startup y sus oportunidades. Luis, bienvenido a Progresivo Podcast. Al contrario, Alberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. No, la realidad es que cuando vimos lo que están haciendo y sobre todo el origen de la idea, creo que el punto clave donde muchos emprendedores fallan es de tener una gran idea, pero no llevarla a la acción y no asesorarse de las personas adecuadas. Creo que ustedes lo están haciendo muy bien. Ya lo platicaremos adelante en el episodio. Pero amigo, me gustaría saber para ti que eres padre y que eres padre de más de un niño, que ahorita nos platicarás, ¿cuál es la sensación más gratificante que tú tienes al ser padre? Muy buena pregunta y no imaginaba que ibas a empezar por ahí. Qué interesante, ¿no? A ver, sí, soy papá de 4 niños, cosa que ya no es muy común hoy en día. De hecho, a todo mundo que le digo 4 hacen cara así como de ¿cómo? ¿Por qué 4? ¿No? ¿Que no tenías tele o qué? Tengo un niño de 6 años, una niña de 4, otra niña de 2 y una bebita de 5 meses. A ver, hay un montón de cosas, ¿no? Inmensamente gratificantes de ser padre, y a cualquier persona que, si acaso lo está pensando, les diría, no hay nada mejor que ser papá, ¿no? Los que pues tienen la fortuna de encontrar una pareja con quien ser papá y poder tener ese privilegio es la cosa más increíble que hay en la vida. Y yo creo que de las cosas que yo más disfruto con mis hijos es como que redescubres el mundo con ellos, ¿no? Y a través de sus ojos. O sea, te vuelves a emocionar de cosas que hoy, o sea, si no tuviera mis hijos ya no vería, ¿no? Pasarían pues así, las pasarías de largo, ¿no? Te acostumbras. Y como tienes este nuevo par de ojos, ¿no? Y te empiezas a ver el mundo con los ojos de ellos, y empiezas a ver cómo aprenden y cómo crecen, pues es de las cosas más emocionantes, ¿no? O sea, yo siempre digo, las personas venimos a este mundo a crecer, ¿no? Y justo lo que te da un hijo, o sea, tú vienes ya con ciertos años de experiencia, ya vas agarrándole este tema como de la vida, y de repente llega un bebé y te cambia completamente la dinámica, ¿no? La perspectiva, cómo entiendes el mundo, tus prioridades, ¿no? Y te vuelcas en tus hijos, y después redescubrir el mundo a través de ellos, de sus ojos, es algo increíble, ¿no?
Si si tuviera que escoger una cosa sería eso, pero bueno, hay cantidad de cosas, o sea, ya está un nivel tan sencillo y personal como de simplemente llegar a la casa, ¿no? Y ahorita que mis hijos están chiquitos y se emocionan de que ya llegó su papá, ¿no? De trabajar y escuchan la puerta y salen corriendo y llegan y corren y me abrazan y para mí eso es lo único que necesito en el día, ¿no? O sea, es para estar bien, estar tranquilo, estar feliz, digamos, es de las cosas más sencillas, pero de las más, pues, más profundas, ¿no? Y más increíbles que puedes tener como papá. Sea, por lo que entiendo, sería, pues, uno va creciendo y vas cargando, ¿no? Vas cargando cosas, frustraciones y demás, y obviamente va alterando tu forma de ver la vida. El tener un hijo sería volver a empezar de cero y hasta cierto punto como volverte a enamorar de la vida. Totalmente, o sea, y va a sonar medio a lo mejor como a cliché, ¿no? Pero dices, oye, estoy en el jardín con mis hijos y pasa el pájaro, sale la ardilla y se emocionan y la persiguen y son cosas que a lo mejor, pues tú ya de adulto, pues ni las verías, ¿no? O sea, como que estás por ahí y luego es como difícil estar presente y los niños tienen esa particularidad, ¿no? Ves que hay mucho, está muy de moda el tema de mindfulness, ¿no? Estar presente, estar presente. Los niños siempre están presentes, ellos no están pensando en su cabeza en otro proyecto, en otra cosa, ellos están presentes y eso como que te vuelve a llevar a esta mentalidad de estar presente y, o sea, realmente estar conectado con tus sentidos, conectado con el mundo, viendo qué realmente está pasando allá afuera y disfrutando estas cosas que son estos pequeños milagros, ¿no? Que vas viendo en la vida, a los que te acostumbras y ya dejas de pasar por algo, dejas de ponerles atención, ¿no? Oye, Luis, tú siempre que has estado involucrado en el tema de emprendimiento, de desarrollarte personalmente, eh, mencionas que un hijo te hace un cambio, ¿no? Un shock en la vida. Eh, ¿Tú cómo recibiste la noticia cuando te enteraste que ibas a ser papá por primera vez? Uy, fue un notición. A ver, mi esposa y yo llevamos ya 3 años, ¿no? De casados. Afortunadamente no tuvimos que esperar mucho tiempo, ¿no? Que no es necesariamente el caso de todas las parejas. Este, y fue un momento bien padre, ¿no? Te voy a platicar la historia. Mi papá se enfermó de cáncer, estábamos de viaje, ¿no? Hicimos un viaje familiar. Mi esposa, mi papá, mi mamá y yo, ¿no? O sea, éramos los cuatro que fuimos de viaje. Eh, y estábamos a punto de cumplir 3 años de casados. Y me dice mi esposa, oye, creo que pudiera estar embarazada, ¿no? Y se compra la prueba de embarazo, ¿no? Ahí en el viaje. Eh, y cuando me da la noticia, como que de entrada, honestamente, fue como espérame, ahora sí, ya me cambió la vida. O sea, ya no es nada más mi esposa y yo, y como que nosotros remando contra el mundo y ya resolveremos las cosas, como ya viene una personita que va a depender de nosotros. Entonces me acuerdo que me dijo en la noche y al día siguiente en la mañana me tuve que salir a correr y como a descargar todas estas emociones que empieza a tener, ¿no? Increíbles. Eh, Luego fue muy padre porque justo estábamos en el viaje y pues para mis papás fue una noticia, pues es igual, es increíble, ¿no? O sea, estás con este tema, pues de batalla contra el cáncer, que es muy difícil, ¿no? Y es una situación muy difícil. Y pues esta noticia es de esas como rayos de luz enormes, ¿no? Que llegan a como alegrar a todo mundo, a decir, oye, qué increíble noticia. Eh, y a partir de ahí, pues justo o sea, como mi mentalidad es mucho, es como siempre quiero estar aprendiendo para tratar de hacer lo que hago lo mejor posible. Entonces me compré libros de temas de cómo apoyar a tu esposa en el embarazo y me compré cosas de pues, cuando llegan los hijos, cómo tratar de educarlos mejor. De hecho, por ahí tengo atrás, ahí se ven un par de libros de este estilo. Pues para tratar de ser un buen papá, ¿no? Tratar de hacer este nuevo rol, esta nueva responsabilidad de la mejor manera posible. Oye, ¿y cómo era para ti en la parte emocional? Porque, o sea, debe ser muy complicado estar gestionando con la idea del cambio de tú solo contra el mundo hasta cierto punto. Creo que hay un nivel de riesgo que todavía podemos tomar cuando no tenemos hijos, pero una vez que sube este nivel de responsabilidad y en paralelo lidiar también con la parte emocional, pues, de la enfermedad de tu papá. Sí, fue un periodo justo o sea, por un lado, lo más increíble que he vivido, ¿no? Esta experiencia de ser papá. Y por el otro lado, lo más duro que me ha tocado vivir, ¿no? Todo el tema de la enfermedad de mi papá, ¿no? Y casualmente coincidió que el año, o sea, nació Luisito, mi hijo, y a los 2 meses y medio exactos falleció mi papá. Entonces, imagínate, o sea, esto fue en 2017, ¿no? Fue el año más, como de más cambios en mi vida, ¿no? Digamos, como el más retador, el más difícil. A ver, creo que
la verdad no te podría yo decir, o sea, como que son de esas cosas que como que vas viviendo y vas llevando, ¿no? Y por un lado estás feliz de lo que viene, ¿no? De ser papá y esta nueva aventura de entrar como a este nuevo rol. Y por otro lado, pues la dificultad de saber que mi papá, pues tiene a lo mejor las fechas contadas, ¿no? Era una parte muy, muy complicada. Fíjate, de hecho platicaba con Jorge Serratos hace un par de días en un episodio y él mencionaba que no se es hijo hasta que no se es padre. ¿Tú cómo Sí, lo viviste, cómo lo recibiste, que en paralelo empezaste a ser papá y al mismo tiempo, o sea, cómo cambió la percepción y la relación con tu papá y con tu mamá? sí, o sea, yo justo de las cosas que como que más, a lo mejor como que me duelen, ¿no? Haber perdido a mi papá. Claro, hay un montón de cosas, ¿no? Pero una de ellas, yo te diría, es justo eso de que yo, o sea, como que empiezas a entender muchas cosas que viviste de niño que a lo mejor pensabas que, oye, ¿por qué es así? ¿Por qué es injusto? ¿Por qué me regañan? ¿Por qué me...? Y cuando eres papá, entiendes como que todo ese otro punto de vista, dices, ojalá hubiera tenido a mi papá más tiempo, ¿no? Para poderle decir, oye, gracias por todo esto que hiciste, ¿no? Porque hoy que lo veo desde este otro punto de vista, ya entiendo, pues, por qué hiciste todo lo que hiciste, ¿no? Y sí, creo que coincido completamente con esa frase, ¿no? Creo que hoy, aunque no está mi papá, creo que soy un mejor hijo gracias a que tengo yo a mis hijos, ¿no? O sea, como que te va ayudando a pues, ser mejor persona, ¿no? Tenerlos. Oye, ¿cómo era la relación con tus papás cuando eras más joven, cuando estabas en esta etapa de estudiar, de buscar emprender, con tu primer trabajo en temas fiscales, en temas contables? ¿Cómo iba siendo esta relación con ellos? No, siempre tuve una muy buena relación con mis papás. ¿Sabes? Yo tengo dos hermanas, una más grande y una más chica, ¿no? Que las adoro. Y ellas, o sea, como que mi papá y yo, pues al no tener hermanos, como que había esta relación siempre, ¿no? De los hombres de la casa. Entonces con mi papá siempre fue pues, extraordinaria, ¿no? Y con mi mamá lo mismo, porque pues yo era como que el niño y la mamá siempre tienen esta conexión también como que especial, ¿no? Diferente. A ver, te diría, casi siempre fui buen estudiante, no me portaba bien, o sea, no era un niño conflictivo. Eh, si acaso, o sea, hubo una época de mi vida antes de entrar al tema de contable, ¿no? Pues soy contador, digamos, de carrera soy contador, pero en el Inter yo estaba haciendo música, ¿no? Y nada que ver un mundo con el otro, ¿no? Son como dos mundos completamente diferentes. Y con ello, o sea, y aún así, aunque decían, oye, estás estudiando en el ITAM contaduría, o sea, no hay nada más a lo mejor cuadrado que eso, ¿no? Como súper estructurado. Y por el otro lado está componiendo canciones y está escribiendo y está grabando un disco y tal, tal, tal. Y algo que fue valiosísimo, digo, con mis papás, ¿no? Siempre tuve una increíble relación con los dos, es que siempre me apoyaron para cualquiera de las dos, ¿no? O sea, como que siempre me fueron diciendo, pues lo que tú quieras, te vamos a apoyar, nada más como que concluye las cosas que inicias, ¿no? O sea, como que no estés dando bandazos por diferentes lados. Eh, pero no, a ver, siempre tuve una relación pues, muy, muy bonita con mis papás, o sea, nunca, o sea, digo, lo normal de cualquier adolescente que de repente te rebelas y te enojas, y de repente te gusta una niña y oye, no, esa niña no la vemos tan buena para ti, y te peleas porque piensas que es el fin del mundo, que no, tus papás no la quieren, al final como que vas como que madurando, es como ¿no? Este golpeteo de ir como creciendo como persona. Y afortunadamente mis papás pues siempre estuvieron ahí, ¿no? Muy pendientes, muy presentes, dándome ese acompañamiento y que es lo que ahora pues mi esposa y yo queremos hacer con nuestros hijos, ¿no? También. Sí, creo que esta parte del apoyo es la más importante. De hecho, yo estaba viendo un estudio hoy por la mañana que mencionaba que los atletas más grandes del mundo, estaban hablando más de temas de golf, de tenis, empezaron con instructores y no es que los estudiantes o los alumnos de niños fueran muy buenos, o sea, tenían un talento promedio, pero el hecho de que los instructores pudieran tener este acompañamiento de hacer las cosas divertidas, de hacer las cosas que se involucraran de una manera correcta con la parte del deporte, para que realmente ellos quisieran seguir practicando, fue lo que hizo que ellos se hicieran buenos, ¿no? El poder Claro. perseverar, el poder avanzar. Dentro de tu trayectoria y de este involucramiento que mencionas del apoyo con tus padres, ¿cómo tomaste la decisión de irte hacia la parte contable, hacia la parte de negocios y dejar de lado la parte musical? O sea, es buenísima pregunta. A ver, te platico. O sea, yo empecé a componer canciones en prepa, ¿no? O sea, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Ya vi que tú también eres músico, o sea, que creo que hablamos el mismo idioma.
Y era para mí una forma como de desahogar emociones, ¿no? De transmitir ciertas cosas. Y en esa edad además me dio como que cierta fama, si tú quieres, como que en la zona donde, Luis saca la guitarra y es el que canta y tal. Entonces, pues eso te empieza como que a llamar. Por el otro lado, pues del lado, o sea, de los dos lados de mi familia, pues son emprendedores, ¿no? Gente de negocios que siempre, o sea, como que también desde chiquito vi eso y pues también me gustaba, ¿no? Entonces, cuando acabo la carrera, pues era un tema de, oye, ¿me voy a estudiar música o me puedo estudiar, pues, o sea, algo más, digamos, de negocios? Y tal vez puedo hacer las dos cosas. O sea, como que no tenía muy claro exactamente qué quería hacer. Mi papá fue el que me dijo, oye, creo que, o sea, la verdad es que entré a contaduría porque mi papá, que era, tengo mi mentor, ¿no? Mi guía, pues me dijo, creo que es una carrera que te da un montón de opciones y tal. Y entonces acabé estudiando administración y contaduría, las dos carreras, que era un programa que tenían que tienen, creo que todavía en el ITAM. Yo hago 5 años de carreras y termino. Y lo que le acuerdo con ellos fue, ok, yo acabo la carrera, mientras tanto voy a seguir con la música porque me gusta y creo que es lo que quiero hacer, ¿no? Eh, o sea, durante los primeros semestres de carrera, en lugar de trabajar, ¿no? En alguna empresa o así, pues me dediqué a seguir componiendo canciones y grabé un disco y todo con la intención de llegar a un punto donde yo pudiera decidir si quiero ser compositor, cantante o quiero ser empresario, ¿no? Y más que contador, yo decía, pues quiero ser emprendedor, o sea, empresario, ¿no? Como yo veía a mi papá, como veía a mi abuelo materno, ¿no? O sea, decir, esos eran como los dos caminos. Y mis papás me apoyaron muchísimo, o sea, sorprendentemente porque ellos de un corto, o sea, siendo una familia pues mucho más tradicional, pues pudieras haber esperado que dijeran, oye, no, es que la música, es que el ambiente, es que tal, y nunca me bloquearon por ese lado, me dieron, o sea, me apoyaron, me financiaron el disco que hice, ¿no? Hace muchos años, e inclusive me ayudaron, ¿no? Mi papá a través de contactos a llegar a disqueras, ¿no? O sea, me ayudaron a llegar enfrente de disqueras, y fue algo que agradezco mucho porque hoy yo a mis 36 años no tengo ningún arrepentimiento ni ninguna frustración de no haber sido músico porque la decisión fue mía. O sea, yo ya estaba en pláticas con una disquera, yo ya estaba componiendo con gente de esta disquera, ¿no? Y ya estábamos, digamos, como que mandando canciones pensando en el disco, platicando de términos de cómo puede ser el contrato y tal. A ver, era una época bien diferente para el mundo de la música porque estoy hablando de 2006, 2007, donde no existía todavía o no había crecido Spotify, era la música ilegal, y en ese momento de la disquera donde yo estaba hablando, de repente corrieron a 30% de la plantilla porque las disqueras estaban sufriendo, y entonces como que todo eso se juntó, más el ambiente en el que pues empecé a vivir ahí, dije, no, espérame, esto no es lo que quiero, y al final la decisión fue mía, decir, oye, yo veo que en este camino de la música, como si tú piensas en escenarios y saber si me va bien, y me vuelvo muy famoso, ¿no? Y estoy dando giras y tal, me voy a perder entre el ambiente y me voy a consumir en lo que implica este estilo de vida. Y si me va mal, pues peor, ¿no? Porque además ni siquiera es algo donde, o sea, si tú te iba mal en una disquera, pero te firmaron por 5 discos, pues estás congelado ahí hasta que la disquera dice, ok, ya te vamos a sacar otro disco, a ver si pegas. Y entonces como que me inquietaba mucho perder esa habilidad de tener como que control de mi destino, ¿no? De cierta manera. Más allá de que además de cosas de que la disquera me decía, oye, yo les preguntaba, oye, pero yo voy a decidir mi imagen, ¿no? Cómo me visto, cómo me peino, mi estilo. No, 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 tú te vas a ver guapo, tú tranquilo, ¿no? Pero como que eso queda acá en nuestro lado. Entonces, a mí ya no me gustó ese tema de ser un producto. Y en ese inter, digamos, lo que es la vida te va poniendo como que los puntos que tienes que ir conectando. Y pues llega mi esposa, ¿no? O sea, la conozco a mi esposa, ¿no? Me encanta y agarro y digo, pues esta niña nunca va a estar conmigo si yo sigo en esta trayectoria de músico, ¿no? Y en ese momento igual como que se da ciertas cosas que como que viene la puerta para entrar a Bain & Company, la consultora, ¿no? Y entonces como que todo eso se combina y dice, espérame, creo que mi camino va por acá, ya no quiero seguir haciendo esto como un tema profesional, lo quiero seguir haciendo como un tema de hobby, ¿no? Algo que disfruto, algo que me relaja, algo que es parte de mi personalidad, y me voy por este camino, ¿no? Y obviamente mis papás no pudieron ser los más felices, pero tío, afortunadamente fue una decisión mía, ¿no? Meditada, pensada, a largo plazo, y nunca me faltó ese apoyo para poderlo decidir. ¿Y todavía sigues tocando el día de hoy? Todavía, ahorita lo moví, pero aquí típicamente tengo mi teclado y tengo mi guitarra, y digo, ahorita las canciones que compongo
cada cierto tiempo, porque además componer canciones requiere mucho tiempo como de ocio y de estarle dando vueltas a ideas y probando ideas y sonidos y tal. Lo que sí, hoy todos mis hijos tienen cada uno su propia canción. Mi esposa tiene una serie de canciones, ¿no? Y de repente escribo canciones pues de otras cosas, ¿no? De la vida. Mi papá le escribió recientemente una canción, etcétera, ¿no? Fíjate, yo he escuchado y por varios CEOs y personas que también han estado en progresivo, que cuando tú tienes este acercamiento a la música, a la pintura, al dibujo, a la fotografía, que muchos de ellos comparten aficiones similares, te da un pensamiento más creativo. De hecho, le llaman pensamiento lateral. Y entonces te ayuda a poder resolver las cosas desde un ángulo totalmente diferente. Y obviamente de cara a la diferenciación de tu marca personal o la marca de la empresa, pues solamente te da muchos puntos. Justo, o sea, creo que a mí lo que me ayudaba mucho era que precisamente yo no caía en un perfil, ¿no? Yo no caía en el perfil de, el contador, ni en el perfil de el músico hippie que quiere viajar por el mundo y, ¿no? O sea, yo no caía en ningún perfil, yo combinaba estos dos perfiles, ¿no? Y traía algo que lo que componía era como que un producto que racionalmente pudiera ser, de hecho, comercial, pero también como que artístico y creativo, ¿no? Y del lado, digamos, contable, pues también, o sea, digo, sí me preocupaba obviamente por temas de números y pude hacer la producción de un disco cuando era un chavito de 19 años, digamos, como que esta mezcla de las dos cosas, ¿no? De los dos lados del cerebro, si los puedes desarrollar los dos, pues qué mejor, ¿no? No clavarte solamente en un lado, ¿no? En un lado a lo mejor numérico, racional, sino tienes este lado creativo y sensible, ¿no? Y creo que hoy en mi rol, ¿no? Como CEO de Spakio, creo que es algo que me ayuda mucho porque pues, puedo tener una junta con la contadora general y ver los números y meterme al detalle y entender los números y hacer modelos financieros y hacer cosas de este estilo mucho más del lado derecho, pero igual me puedo meter a una junta con el equipo marketing y pues darles ideas, pues, creo yo, interesantes, ¿no? O sea, digo, a lo mejor dicen, no, este cuate nada más opina pura tontería, pero bueno, o sea, creo que justo como dices, un líder de empresa, lo que tienes que poder hacer es como que tener estos dos lados ¿no? Del cerebro activos y poderlos desarrollar de cierta manera, ¿no? Oye, ¿cómo fue tu involucramiento en esta nueva etapa ahora como consultor en Bain Company, donde ya estás hablando de una multinacional y donde obviamente el enfoque de tu tiempo y de tu cabeza lleva a estar 100% en un tema consultivo? Sí, a ver, a mí es las cosas que me gustó de Bain, ¿no? Cuando estaba yo aplicando a las diferentes consultoras, fue todo el tema de la cultura que ellos tienen, donde, a ver, si hay un rigor analítico muy fuerte en los trabajos, ¿no? En los proyectos que se llevan a cabo, pero a los consultores de Bain les exigen, o sea, no te exigen, pero también es como empujado que hagas otras cosas, le llaman el extra 10%, ¿no? Entonces, oye, tú tienes que hacer muy bien tu chamba, pero para que seas espectacular tienes que ayudar en otras cosas que contribuyen a la cultura de la oficina, ¿no? Entonces, bien interesante cómo está esto estructurado. Y a ver, definitivo se cargó mi vida al tema pues, racional, analítico y demás, pero esta parte creativa, artística, pues de cierta forma la seguía yo de alguna forma cultivando, ¿no? Evidentemente era el 10% del tiempo, el 90% estaba como en temas de trabajo, pero el 10% del tiempo, ejemplos, ¿no? O sea, a mí me tocó cuando entré, cuando apliqué a Bain, llevé mi disco, ¿no? Y entonces creo que fue de las cosas que me ayudó seguramente a por lo menos distinguirme de los otros 10, 15 candidatos del día y de los 200 que aplicaron. Y entonces cuando entré, todos ya sabían que yo cantaba, ¿no? Y componía. Y entonces me dijeron, oye, pues encárgate de armar el Bain Band, ¿no? Y entonces me tocó a mí, ¿no? De analista, pues armar, oye, pues a ver quién tiene talento musical y casi que audiciones, ¿no? Y vamos a hacer la banda y tal. Y entonces tenía todavía cierta conexión con la parte creativa, aún dentro de Bain, ¿no? Y eso, digo, me fue abriendo como que diferentes puertas, porque al ser un analista, que pues tienes 40 o 50, yo era el analista músico y entonces como que eso me ponía como que me ubicaba, ¿no? Por lo menos los socios principales de la oficina, y luego me decían el trovador, ¿no? El trovador es como el analista musical. Entonces es interesante cómo estas cosas que vas haciendo en la vida, que pues, a lo mejor pensaba yo que iba a ser mi camino ser músico, resulta que no fue mi camino, pero me acabó abriendo unas puertas increíbles en el camino que acabé yo decidiendo que es el camino de, digamos, empresarial, ¿no? Y a ver, yo la razón por la que decidí entrar a Bain es porque en ese momento, o sea, yo siempre, o sea, yo supe desde ese momento, o sea, cuando decidí no quiero ser músico, quiero emprender.
pero salí de la carrera y también no sabía ni qué quería hacer, honestamente. O sea, decía, sí quiero emprender, me gustan los temas relacionados con algo digital, pero no tengo ni idea, no tengo ni una idea valiosa y no tengo realmente experiencia trabajando. Y Bain para mí era como esta escuela increíble que por un lado o sea, te toca hacer proyectos de todo tipo, trabajar con gente de todos los perfiles, en diferentes idiomas, proyectos, o sea, empresas, o sea, es una escuela de crecimiento, la consultoría increíble, ¿no? Porque entras y cada 3, 4 meses estás cambiando de jefe, de equipo, de industria, de temática y a veces, muchas veces hasta de idioma, ¿no? O sea, imagínate, a mí me mandaron en un proyecto a Sao Paulo sin hablar portugués. Y fue como pues entrevista al CFO de la empresa, ¿no? Y yo ahí medio en inglés, medio español, medio las palabritas que fui agarrando en Duolingo y así. Y entonces fue un gran camino para iniciar, ¿no? Ahí la consultoría. Y entonces no me costó necesariamente la transición, como que es algo que disfruté mucho y tenía un crecimiento pues bien importante, ¿no? Durante estos años, digamos, como consultor. Fíjate, creo que mencionas algo importante que es cómo te abres camino siendo auténtico. O sea, si tú eres músico, si te gusta componer o si tienes cualquier habilidad que se pueda considerar disruptiva, creo que muchas veces nos encanta como personas, como humanos, a querer encajar en la caja o en el estereotipo. Yo le llamo, ¿no? El saco de emprendedor o el disfraz de emprendedor. Entonces, oye, si eres emprendedor o eres empresario, tienes que vestir de cierta forma, hablar de cierta manera y demás. Ahí me comentaban ahorita que mencionas de las guitarras. Oye, pues que cómo vas a poner en tu oficina guitarras y se van a ver en los Zooms y se van a ver en el podcast. Pues porque me gusta y así soy. O sea, creo que esa parte de autenticidad, creo que muchas veces falta. Creo que tú supiste abrirte buen camino ahí. Sí, 100% coincido con eso. La verdad es que, como dices, esto es auténtico. Además, te conecta mucho más con las personas y de repente, de manera inesperada, genera vínculos con la gente que también le interesan ese tipo de cosas o cosas similares y que si no lo hubieras sacado, pues no hubiera salido casi que nunca el tema y esto luego te hace generar una conexión mucho mayor, ¿no? O sea, yo de mis mejores amigos de Bain, pues eran los del grupo, ¿no? Porque pues nos veíamos de repente para ensayar y 3, 4 meses le damos en la ensayada y generas este bond porque es como ya somos una banda, ¿no? Aquí somos una banda, y digo, me abrió como que ciertas oportunidades y además como que yo siempre, ¿no? O sea, o sea, desde mi punto de vista, fue como, y creo que lo hice muy bien, o sea, tú tienes un camino principal, ¿no? O sea, de trabajo profesional o así, pero de las cosas que más te enriquece es como que entender de otros temas, y no quiere decir que tengas que ser un experto, ¿no? Pero estos entendimientos de otros temas y como cultivar diferentes hobbies en diferentes aspectos de la vida, pues te enriquece como persona y te ayuda a ser mucho mejor, ¿no? O sea, yo como que tengo digo, mi propia metodología, nada sofisticado, eso ya ver qué quiero desarrollar, ¿no? Y tengo que desarrollar cuerpo, mente, alma, corazón, cada una de estas cosas implica, oye, ¿cómo desarrollo la mente, no? ¿Cómo desarrollo el cuerpo? Y entonces tengo cada una de estas cosas, es decir, cosas que quiero ir cultivando durante cada año, ¿no? Y ahora ya integro hasta a mis hijos, ¿no? En esta dinámica que hago anualmente para decir, oye, ¿qué habilidades, qué cosas quiero aprender? ¿No? Y entonces, como que creo que esto te hace una persona mucho más completa y te va abriendo estas puertas que de repente no te imaginabas, ¿no? Oye, Luis, en Boston, en un apartamento de 30 metros cuadrados, te cambió la vida. Justo. Así es. Y es interesante porque no fue inmediato, ¿no? El emprendimiento, ¿no? Yo me fui a la maestría de 2013 a 2015 y me fui becado por Bain, ¿no? Porque así era el programa, pero con una mente abierta, ¿no? Y mi papá me dijo, oye, pues si por algo no quieres ya regresar y quieres hacer algo diferente, o sea, te abre alguna oportunidad, pues yo te ayudo, ¿no? O sea, y sacamos como que, o sea, al final hay un esquema para bien cumplirle y decir, oye, ya no regresé, pues aquí está, porque ellos van pagando la colegiatura, ¿no? Que es una gran ayuda. Y estando allá, mi esposa y yo justo, y son de esas cosas que luego hasta piensas, qué chistoso, ¿no? En la vida. O sea, tenía yo un departamento visto, hay como un sorteo, ¿no? Entonces tú dices, vas viendo antes de que se abra la hora del sorteo, vas escogiendo departamentos. Y había uno más grande y me había gustado un montón. Y en eso le voy picando al sorteo porque era a las 5 de la mañana, se abre el sorteo a nivel mundial para escoger tu departamento, los departamentos de la universidad. Y le voy picando y por tardarme en decir como al final, ya sabes,
como de, sí estaré escogiendo todo correcto, lo leí tantito, me tardé 5 segundos. Le di a escoger, me dice, ya está bloqueado. Y me avienta para atrás, ¿no? Y me avienta para atrás a otra vez a los departamentos que seguían disponibles. Y pues como que entré en pánico y dije, pues, ¿cuál más o menos se ve? Y ya no tenía tiempo de analizar. Escojo un departamento y fue mucho más chiquito, ¿no? O sea, el primero a lo mejor eran 50, fueron 30, ¿no? Mucho más chiquito, igual bien ubicado, de la universidad, ¿no? Todo muy bien. Y justo estando allá, en la universidad, pues tienes clases de emprendimiento y estás con este mood. De hecho, muchos de mi clase son emprendedores pues, que han logrado muy grandes, o sea, grandes cosas, ¿no? Y tenemos como que este mood de emprender y te dicen, piensa en un problema real que tú tengas y seguramente de ahí puede salir un emprendimiento, ¿no? Y tenía yo varias, como que empecé a como que coquetear con diferentes ideas y demás, pero la que como que empezó como a cuajar mucho más en mi cabeza era este tema de decir, oye, pues vivimos Mariana, mi esposa y yo en un departamentito de 30 metros cuadrados y pues tienes la cama y tenemos cosas abajo de la cama. O sea, compramos una cama con cajones alta porque justo pues no tenías mucho espacio y tenemos cosas abajo del sillón y cosas, o sea, los libros de los semestres anteriores se volvían como parte de casi que de las mesas que tienes ahí en la sala. Entonces íbamos muy apretados y yo empecé a pensar, oye, pues sería increíble tener pues un poquito más de espacio, ¿no? O sea, un closet o 2 closets, con eso es suficiente. O sea, realmente no es que necesitáramos muchísimo más, pero sí algo más para no vivir entre tanta cosa, ¿no? Y a ver, yo no tenía coche, vi opciones de, oye, una mini bodega, pues tampoco era muy buena opción para mí porque está a 15, 20 minutos, tengo que agarrar Uber porque no tengo coche, yo cargar las cosas, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué hoy, no? Si puedes comprar cualquier cosa por internet, ¿no? Y ya desde esas épocas entrabas al edificio de los alumnos, de estudiantes, y como que en el hall de entrada lleno de cajas de Amazon, ¿no? Pero lleno a reventar, o sea, tienes que ir saltando cajas de Amazon. O sea, si puedes comprar hoy lo que quieras, ¿no? Y lo tienes prácticamente en un día, ¿por qué no puedes comprar espacio? ¿No? Esa era como la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes comprar espacio que sea flexible, que se adapte a ti, que sea del tamaño que tú necesitas? O sea, ¿por qué tenemos que vivir en 30 metros cuadrados y decir, esto es el espacio que tengo y no me alcanza para más o no puedo conseguir nada más porque estoy priorizando ubicación, ¿no? Y de ahí viene la idea. Entonces le empiezo como que a pensar, a pulir, a entender de la industria de las mini bodegas y demás. Y doy con 2 empresas que lo estaban empezando a hacer en Estados Unidos, pero apenas empezaban, o sea, llevaban realmente muy, muy poquito tiempo de haber arrancado y unas estaban levantando como su serie semilla y demás. Dije, oye, pues qué interesante que estos cuates, pues como que ahí está, ¿no? Y siempre te puede pasar, tienes una idea y si te metes a internet, alguien ya está haciendo seguramente algo similar, ¿no? O algo que atiende el problema. Y dije, oye, pues está súper interesante y me encantaría después explorarla, ¿no? A ver, después vienen como cosas más de cambios de vida y no sé si quieres que te siga platicando o eso vamos a entrar después porque es como lo que, o sea, esto me gradué en 2015 y no inmediatamente arranqué la idea. La idea la arrancamos en 2021, ¿no? 6 años después. Sí, adelante. A ver, o sea, lo que acaba pasando es, estando yo en el segundo año de la maestría, mi papá, ¿no? Que como pues, ya te habrás dado cuenta en la plática, pues era, o sea, la persona, digamos, ¿no? Mi mentor, mejor amigo, guía, consejero, ¿no? Había una relación increíble con él y pues enferma de cáncer, ¿no? Yo en mi segundo año de la maestría. Y de hecho, al principio, pues fue bien complicado porque no sabían si era un tema de 3 meses o un mes. O sea, era así ese nivel. Yo a punto de dejar la escuela, ¿no? Para regresar y tal. Me dijo mi papá, no, aguanta y vamos viendo, aguanta, yo quiero que te gradúes, es un sueño para mí también verte graduarte de esa universidad, ¿no? Y entonces en ese momento, pues afortunadamente mi papá le empieza a dar con un tratamiento, pues bueno, que lo mantenía en muy buen estado, casi vida normal, ¿no? Y estuvo viviendo, de hecho, 2 años y medio así, ¿no? Y entonces me permitió terminar la universidad, pero yo en ese momento dije, espérame, ahorita yo no le puedo cargar a mi familia una carga económica de págale a Bain $100,000 o $120,000 de repago de deuda de la beca. Y además, la verdad es que no tenía ni cabeza para eso, ¿no? O sea, mi cabeza era, pues tengo que trabajar, evidentemente, tengo una responsabilidad con mi esposa, pero no quiero complicarme ahorita, pues de por sí emprender es difícil. O sea, emprender con una situación personal tan complicada, decía, pues ahorita no es el momento, ¿no? Entonces, para mí fue como que una decisión muy fácil en ese momento, decir, pues regreso a Bain, es el trabajo que ya sé hacer. Se portaron increíble conmigo, ¿no? O sea, digo, estas conexiones que fui haciendo con los socios principales, o sea, se generaron cierta cercanía que cuando yo les platiqué la situación familiar,
me consiguieron proyectos en México, no tuve que viajar. O sea, realmente me trataron increíble, ¿no? O sea, se portaron de primera. Estuve 2 años y justo 3 meses antes de tener que yo, o sea, de como cumplir mi periodo de beca con ellos, se pone muy delicado mi papá. Bueno, nace Luis, mi hijo, lo que te platicaba al principio, nace Luis, mi hijo, y fallece al mes y medio de que Luis nació, internan a mi papá y se está un mes en el hospital y ya no sale, ¿no? O sea, falleció a los 2 meses y medio exactos. Y entonces pues, te podrás imaginar lo complicado de ese periodo, ¿no? O sea, de, oye, acabo de ser papá, con todo lo que implica emocionalmente, y platicábamos al inicio. Acabo de perder a mi papá, estoy en periodo de promoción en Bain, y además a mí me tocó cachar porque así lo dispuso mi papá y lo platicamos, pues yo me quedé de albacea, me quedé digamos, responsable de representarlo en diferentes consejos, ¿no? De la empresa familiar. Me quedé como que a cargo de concluir muchos de él traía un proyecto de casas, que estaba construyendo, ¿no? De 20 casitas, una privada, pues me quedé a cargo de terminar ese proyecto. Entonces como que un acúmulo de cambios y cosas que en ese momento también dije, pues ahorita no es el momento todavía de emprender, ¿no? Y esto te hablo de 2017. Y en ese momento me jala mi abuelo materno, ¿no? Y mi abuelo materno, que es la segunda, digamos, figura, yo creo, así como de mentoría más importante para mí, que es un emprendedor de esos aguerridos y tiene una historia que igual podríamos echarnos un podcast platicando de él. Me ve y me dice, oye, yo necesito ayuda con la parte inmobiliaria, porque pues hoy la llevo yo, pero sin mucha sofisticación. Y creo que tú también necesitas ayuda porque te veo que te estás ahogando, ¿no? O sea mi mamá hablaba con su papá, mi abuelo, y le decía, es que Luis está como loco, ¿no? Porque tiene su trabajo en Maine, que es muy exigente por sí solo, aún en condiciones normales. Tiene a su bebé recién nacido, está haciendo lo del papá. Entonces era un momento así como que muy complicado. Me dice mi abuelo, ¿por qué no vienes a ayudarme? ¿No? Entonces platico en Maine, les digo, oiga, me está invitando mi abuelo, me ofrecen inclusive, te digo, se portaron tipazos conmigo, de, oye, tómate 6 meses de leave of absence, no te preocupes si no regresas, te lo damos, tómate el tiempo, y entré a trabajar con mi abuelo, ¿no? Y el acuerdo, ahí él me dio esta oportunidad de liderar la empresa inmobiliaria familiar y por otro lado tener esta flexibilidad para atender pues todas estas otras cosas que yo tenía como responsabilidad que recibí, ¿no? Y estuve con él, digamos, full time 5 años, ¿no? Dentro de los cuales pues me tocó liderar proyectos industriales, ¿no? Hicimos un centro de distribución grande para una marca así importante, hicimos proyectos comerciales para bancos, para diferentes como tiendas, ¿no? De estas, digamos, grandes cadenas, rentarles locales, construirles, etcétera. Y me tocó entrar en temas residenciales también, ¿no? A través del proyecto que tenía mi papá, más algunos otros proyectos que se invirtieron a través de, digamos, de la empresa inmobiliaria familiar, ¿no? Y en estos 5 años, lo que fue, pues ahora sí que lo que me confirmó, ¿no? Digamos, en esos 5 años pasó la pandemia, ¿no? También con todos los cambios que nos trajo a todos la pandemia. Y me tocó vivir, particularmente en el mundo inmobiliario, me tocaron vivir dos cosas que confirmaron que este era el momento indicado para hacer Spakio, ¿no? Uno fue lo difícil que es desarrollar inmuebles en México, ¿no? O sea, realmente es un reto muy grande, todas las barreras que tienes que ir saltando, ¿no? Desde barreras económicas de, oye, tiene que darte los economics, el terreno, el proyecto, la obra, la ejecución que sea en tiempo, en presupuesto, todos esos retos, pero además le agregas todos los retos, digamos, relacionados con la comunidad, ¿no? Y el gobierno, es las licencias, los permisos, los vecinos, los sindicatos, N cantidad de cosas, ¿no? Entonces decía, oye, un negocio tradicional de mini bodegas en Ciudad de México, pues la va a tener difícil para seguir creciendo, ¿no? O sea, no está tan fácil, pues lo que implica de inversiones de capital, más todos estos retos que te acabo de platicar. Y por otro lado, veíamos cada vez más vivienda más pequeña, ¿no? O sea, veíamos cada vez más gente viviendo en espacios mucho más pequeños y en los proyectos en los que habíamos invertido, sean depas de 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, para pensando familias de 4 hijos. Desde 4 hijos, no, de 4 personas, de 2 hijos, 4 personas. Entonces yo decía, oye, evidentemente esto en México, este problema de espacio es algo que va a seguir creciendo, o sea, no se va a hacer más chiquito. Cada vez más gente quiere vivir en estas zonas urbanas de alto nivel y pues cada vez ahí los departamentos son más chiquitos, ¿no? Entonces yo veía esta parte como la parte inmobiliaria y la necesidad de espacio. Y luego le agregas otro de los problemas, ese es como el problema de espacio. Y luego resolvemos el problema de movilidad y esto también con la pandemia pues se detonó, o sea, toda una forma diferente de vivir, ¿no? Todos los nómadas digitales, y mucho más movilidad de la gente porque, pues ahora que ya puedes hacer este trabajo, o sea, tu trabajo de manera remota, pues te sientes mucho más libre para hacer muchas más cosas, ¿no?
Y entonces veíamos estas dos cosas y decimos, oye, hoy nadie ha resuelto justo el problema de darte libertad para que tú te puedas mover y estar haciendo lo que, o sea, viviendo donde quieras, porque hay muchos nuevos negocios como Coworks y cosas pensadas en este nómada digital, pero no hay nadie que resuelva qué hago con las cosas, ¿no? Entonces tienes todo este tema como de negocio. Y por otro lado, o sea, empezábamos a ver, ¿no? En 2021, pues fue la época de los unicornios en México, ¿no? Kavak, unicornio, y en 6 meses, ¿no? Ya evaluación de $8,000 millones, algo así es lo que recuerdo. Bitso, que Daniel Fogel es amigo mío de la maestría, pues igual unicornio, ¿no? Entonces dije, oye, si ya hay como que esta combinación de la industria está lista, o sea, el mercado está listo, hay el capital, ¿no? Y creo que estoy pues ya en el momento donde estoy preparado yo para emprender algo así, pues es ahora cuando tengo que hacerlo, ¿no? Y además me pasaba mucho seguramente lo has visto este video de Jeff Bezos, de por qué decidió irse a Amazon, ¿no? Y era como un tema de, pues tenía un gran trabajo, le iba muy bien, en Nueva York, ¿no? Trabajando con un hedge fund. Entonces, era como, ¿por qué te saliste de ese trabajo a hacer Amazon? Es que era como ¿no? el framework es como, si yo tengo 80 años y veo hacia atrás, me voy a arrepentir o no de haberlo hecho, ¿no? Y ese fue un poco mi mentalidad. O sea, yo ya estaba, pues después de 5 años trabajando con mi abuelo, pues ya tenía muy buen dominio de las cosas, un ingreso bueno para el estilo de vida que llevo, ¿no? Que no es así de lujos. Entonces, bien, o sea, como que todo bien. Es decir, ¿por qué te sales y arrancas algo de cero, ¿no? O sea, ¿por qué te arriesgas? Además, ya tenía 3 hijos en ese momento. Y fue este tema de decir, si no lo hago ahorita, a mis 34, 35 años, no lo voy a hacer. Y es algo que cuando llegue, si es que llego a 60, 70, 80 años, me va a dar mucho coraje decir, nunca lo intenté, ¿no? O sea, prefiero intentarlo y fallar y volver a un camino más tradicional que nunca haberlo intentado, ¿no? Y entonces fue ahí cuando busqué a uno de mis socios, que se llama Santiago González Baqué, que él trabajó muchos años en Bari y recientemente le dirigía a Bari dentro de sus portafolio de compañías una agencia de marketing digital. Y Santiago, además de ser amigo mío desde los 3 años, ¿no? Es un gran tipo, o sea, es una persona con la que comparto muchos valores y tengo un montón de anécdotas, ¿no? Porque ha sido de mis mejores amigos desde chiquitos. Es un crack para la parte comercial, ¿no? O sea, es alguien fuera de serie, ¿no? Y es de esas personas como perseverante hasta el cansancio. O sea, pone una meta y dice, la consigo porque la consigo. Entonces, si Santiago o sea, lo ve como que puede ser algo interesante, pues igual y tenemos algo bueno, ¿no? O sea, siempre tenía mucho respeto profesional por él. Pues tratamos de juntarnos, ¿no? 2, 3 semanas, no se podía en persona y de repente dije, ya, ni modo, le voy a hablar por teléfono así, donde caiga, donde lo agarre y le voy a contar la idea. Y así fue, le platiqué, dije, mira, lo veo así, estos son los beneficios del modelo y así es como puede funcionar y de aquí viene la idea y ta. Y me dijo, ¿qué día nos vemos para poner esto ya como que en un plan ya en forma, ¿no? Vino a mi casa, agarramos un pizarrón de mis hijos, empezamos a dibujar, ¿no? A planear esto y muy rápido encontramos que queríamos un co-founder técnico, ¿no? O sea, queríamos a alguien que sí supiera programar y supiera hacer todas estas cosas que Santiago y yo no sabemos hacer, ¿no? Y me presentó a Marcos, que es mi otro co-founder y que es digamos, el CTO de Spakio. Y pues ya ahí nos arrancamos, ¿no? Ahí empezamos ya, pues justo a darle y a empezar a trabajar a finales del 21. Oye, ¿cómo es arrancar una startup como la suya, que al final pues, es una PropTech que combina los puntos vulnerables del tema inmobiliario, como lo mencionas, los temas de espacio, creo que la verticalización, y te lo menciono yo que tengo operaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, pues ves que las vialidades están totalmente colapsadas, los departamentos cada vez cuestan más los metros cuadrados, los desarrolladores hacen los departamentos más chicos, creo que la solución de las bodegas que hacen en los desarrollos, pues te cabe una bicicleta si te va bien, no es la solución, y al mismo tiempo crear una infraestructura tecnológica de algo que no existe, que no tiene ninguna referencia o mínimo usable en el mercado y en medio de la pandemia. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, fue realmente ya saliendo de la pandemia, de cierta manera. O sea, ya venía como que ya está la gente vacunándose, ¿no? Así arrancamos. A ver, justo creo que estas preguntas que tú haces son las que nos hicimos nosotros en ese momento, ¿no? O sea, esto es algo que la gente va a contratar, alguien va a querer este servicio o nadie lo va a querer, ¿no? Y nosotros estamos pensando que suena bien bonito en el papel y el Excel aguanta todo y entonces, ¿no? Creemos que esto va a funcionar de maravilla y a la mera es un fracaso total, ¿no?
Porque tenemos estas preguntas. Oye, hoy la gente tiene el problema de espacio o de movilidad, pero no conocen que existen ciertas soluciones, ¿no? O sea, como que muchas veces la solución, y de hecho nosotros decimos contra quien competimos, es contra el non-consumption, el que pues hoy está viviendo entre cajas y dice, pues ni modo, ¿no? Vivo entre cajas, pues es lo que me toca, porque no puedo pagar más, porque no puedo mudar, porque la renta es muy cara. Y es parte de las cosas que nosotros, con los precios que tenemos y el modelo de negocio que tenemos, queremos ir rompiendo, ¿no? O sea, decirle a alguien, oye, por 150 pesos tienes un closet extra, ¿te interesa? O sea, nos parece a nosotros que es un precio súper atractivo, ¿no? Si pagas 20,000, 30,000 pesos por un departamento chico, te falta espacio y te cobro 150 pesos más, pues es como el Netflix, ¿no? Y entonces, nosotros con esas ideas en la mente, ¿no? Y sabiendo que éramos, digamos, ya founders ya más grandes, ¿no? O sea, ya no tan chavillos, pero que justo podríamos, con esta misma experiencia, pues construir mucho más cosas nosotros solitos. Decidimos armar el MVP, ¿no? El Minimum Viable Product, ¿no? O sea, este piloto que puedas, pues ya tener retroalimentación, ¿no? Permitirte probar el concepto. Y fue lo que hicimos, ¿no? O sea, nosotros dijimos, a ver, vamos a ponerlo allá afuera, porque nosotros podremos tener tesis, hipótesis de qué va a pasar y si van a contratar, pero no hay como poner el producto allá afuera, ¿no? Y escuchar a alguien, un cliente, o sea, o si nadie nunca nos escribe, pues ya nos dimos cuenta que pues, a lo mejor no era por ahí, ¿no? Y entonces, lo que estuvo muy bueno es que pues cada uno agarró diferentes labores y armamos un producto bastante bueno, o sea, de inicio, ¿no? O sea, arrancamos, cada uno invirtió ya sea 100,000 pesos, ¿no? Y digo, afortunadamente, el modelo solito, muy rápido, de repente empezó a generar y pues, nunca se consumían esos 300,000 pesos y luego llegó la ronda de inversión. Y entonces lo que hicimos fue Marcos, solito, agarró y dijo, a ver, yo armo, o sea, ya entendí cómo puede funcionar, los modelos de Estados Unidos estaban ya mucho más avanzados y entonces eso nos dio como que una pauta de decir, vamos a tropicalizar esto y vamos adaptando, ¿no? Y la visión de nosotros ha ido evolucionando y creemos que hoy es todavía más grande que la visión que tienen estas empresas en Estados Unidos. Y ahorita te la platico como hacia dónde vamos, ¿no? Pero Marcos arma la página, arma el cascarón, todo juntado y pegado con cosas que ya existen, ¿no? O sea, no desarrolló nada, todo lo copió y pegó. Santiago se avienta todo todo el copy de la página, diseños, hasta iconitos, todo, ya sabes, de igual, sacándolo de páginas y, digamos, de estos recursos que hay ya para los emprendedores para probar ideas con un presupuesto muy bajo. Y a mí me tocó resolver pues la parte operativa, el contrato, administración, digamos como que en general esa era las labores, ¿no? Y así nos dividimos y en 4 meses seguíamos trabajando en nuestros trabajos y esto lo hacíamos en las noches, fines de semana, creamos un producto, ¿no? Que pudimos poner allá afuera. Y entonces, digamos, nosotros sabíamos que pues, hoy difícilmente tú puedes decir, oye, este mercado vale tanto, ¿no? Porque pues no existe, o sea, y las mini bodegas de hecho son un concepto todavía muy nuevo en México, o sea, realmente hay, ahorita te podría platicar los números, pero realmente hay muy poco espacio construido para esta necesidad de espacio flexible. Pero lanzamos el producto en marzo del 2022 y con una inversión muy bajita en marketing, de repente empezaron a caer leads, ¿no? Leads de empresas interesantes, leads de clientes con tickets altos. Y es cuando le metimos, no sé, 15,000 pesos el primer mes y el primer mes vendimos 15,000 pesos, digamos, de rentas que se quedaron. O sea, como que, o sea, la venta fue la del mes, pero el cliente se queda con nosotros 25, 30 meses, ¿no? O sea, es como lo que tenemos ahorita como estimado. Y entonces decimos, oye, pues aquí hay algo, ¿no? O sea, definitivamente hay algo porque si nuestra bodega empezamos a rentar en una bodeguita en la zona de Vallejo, que es una zona pues, industrial en México, encontramos un tío de Santiago, tenía una bodega, tenía una empresa de mudanzas y una bodega desocupada y logramos negociar con él que nos fuera rentando como por partes para no gastar nuestro presupuesto. Y pues empezamos a llenar esa bodeguita, ¿no? Y nos daban el servicio de logística, todo tercerizado y empezamos a crecer. Y entonces fue ahí que de repente ya, oye, pues ya tenemos que tener un empleado, ya necesitamos 2 porque ya no nos da para estar contestando. Santiago contestaba los WhatsApps, yo coordinaba los mudanceros, Marcos veía toda la parte técnica y de repente dijimos, no, espérame, ya necesitamos a alguien de entrada para la parte operativa y alguien para que conteste el celular, ¿no? Porque ya están cayendo suficientes leads, ¿no? Y así fue como fuimos probando esta idea. Y entonces fue más un tema de, a ver, si perdemos todo lo que le metimos, pues estamos cómodos con eso, sí. Pero si empieza a funcionar, pues habremos probado y ya, o sea, más que para cualquier fondo, más que para cualquier inversionista, para nosotros mismos, ¿no? O sea, para mí el tema más importante era decir, oye, si yo me salgo de donde estoy,
pues yo con 3 hijos necesito saber que esto es algo, o sea, yo estar 100% convencido que esto va a funcionar, ¿no? Y entonces fue pasando pues, prácticamente un año entero y fue cuando pues, nos fuimos convenciendo, ¿no? De los diferentes clientes y digamos temas y fuimos puliendo el modelo que nos convencimos los tres de decir esto tiene pies, ¿no? Está funcionando, va a funcionar, vamos a hacerlo en grande, como que nuestra visión de lo que queremos construir evolucionó y fue cuando decidimos ya salir a buscar capital. Y en esta búsqueda de levantamiento de capital, que creo que suena muy romántico, muy sencillo, también venimos de esta era de los unicornios y donde muchos quieren ser emprendedores y muchos quieren hacerse millonarios de la noche a la mañana. Y tú crees que si levantas capital, ustedes levantaron $2 millones, si la memoria no me falla. A veces el emprendedor dice, pues $2 millones, pues mira, me quedo uno y con eso vivo y con eso como que así no funciona. ¿Ustedes cómo buscaron financiamiento? Considerando que uno de los fondos que invirtió, que me lo mencionabas también antes de arrancar, fue Kratz Fund de Oso Traba, pero ¿cómo te involucraste al levantamiento y cómo creaste el pitch para que realmente compraran la idea de invertir en tu empresa? Sí, súper. Y feliz de platicarte esto porque además creo que para otros emprendedores que están empezando el proceso puede ser valioso tanto lo que hicimos bien como lo que hicimos mal, ¿no? Y bueno, ya al final dejaré mis datos y el que quiera platicar de esto, feliz, porque ya nos dimos una buena cantidad de golpes, ¿no? Y creo que pueden ayudar. Mira, empezamos por ahí de septiembre, octubre, a decir, oye, esto va en serio, estamos creciendo, hay potencial, y empezó a cambiar nuestra forma de pensar en qué es Spacio, ¿no? Y empezamos a hablar o sea, algo que hicimos que fue valioso, empezamos a hablar con otros emprendedores, amigos de nosotros que habían levantado capital o, pues simplemente estaban metidos en el ecosistema, ¿no? Y esas pláticas, o sea, ese pitch a cierto amigo, a este otro amigo, fueron valiosísimos. De hecho, varios de ellos se acabaron quedando como ángeles de nosotros, ¿no? Y eso fue muy valioso porque antes de verlos a ellos, hubo un fondo al que fuimos a ver antes de estar preparados y fue desastroso, ¿no? O sea, fue muy, muy mal. Entonces teníamos un pitch deck sencillo y con los mismos componentes que puedes encontrar en la página, en el blog de Sequoia o algunos de estos fondos de VC grandes, o encuentras en Google de qué tiene que tener un pitch deck, ¿no? De el equipo, el mercado, el problema, solución, tamaño, propuesta de valor, todo eso, ¿no? Digamos, lo tienes que tener. Pero empezamos a pitchar y a pulir el speech, ¿no? Con nuestros conocidos. Y lo que hicimos fue como que fuimos como que muy estratégicos. No siempre nos salió, pero si veamos primero a los fondos, pues a lo mejor más chicos o fondos que no, o sea, si entraran, pues está padre porque ya tienes a alguien, pero si no entran, no pasa nada, ¿no? Todavía me estoy reservando a los más grandes o a los que más nos interesan por la industria, por el perfil, etcétera. Y eso nos fue ayudando a irlo puliendo, ¿no? O sea, porque estábamos haciendo la cuenta el otro día, 70 pitches, ¿no? 70. Más los de amigos. O sea, pon tú que pichamos 75, 80 veces. Ya no sabíamos perfecto. O sea, estaba coreografiada la presentación de nosotros, coreografiadas las respuestas a las preguntas principales, ¿no? Y esto te va dando mucho más seguridad, porque obviamente, pues estas preguntas, las preguntas que tiene un inversionista de un fondo chico y de un fondo grande, probablemente sean muy parecidas, o si no es que las mismas, ¿no? Y nosotros lo que fue evolucionando a medida que íbamos hablando con estos amigos que están en el medio y demás, era, a ver, o sea, primero era como, entiéndele a cómo piensa un VC, ¿no? Me compré un par de libros para entender cómo piensa un VC, ¿no? Más las pláticas con amigos míos que eran VCs y demás. So, oye, ellos van por los home runs, ¿no? A ellos no les interesa, o sea, si Spacio es una empresa medianamente buena en 5 años, ¿no? Y genera utilidades y da un dividendo, eso para ellos no es valioso. O sea, ellos lo valioso es, yo voy a invertir en 15, 20 startups y solo necesito 2 o 3 que sean home runs. Y con esas es suficiente para pagar todo lo que se perdió en las otras que no funcionaron y darle a mis inversionistas estos retornos que estoy buscando. Y entonces con eso en mente, nosotros decíamos, a ver, pues Spacio puede ser como una mejor versión de almacenamiento, ¿no? Y es un buen negocio. O sea, hay muchas empresas que se dedican al almacenamiento a empresas. Nadie lo hace tanto como a pymes o como a B2C, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Pero hay quien lo hace y es un buen negocio, ¿no? Es un negocio noble, con recurrencia, buenos márgenes, etcétera. Decíamos, Spacio, no queremos que sea nada más un mejor negocio de almacenamiento, queremos que sea realmente una plataforma. Y coincidió que yo estaba leyendo el libro de Jeff Bezos, del de The Everything Store, y lo que dice el libro es, cuando Amazon era solamente un retailer, pues no tenía las valuaciones que hoy tiene, ¿no? Es cuando se convierte en una plataforma
que cambia completamente su enfoque como empresa, ¿no? Y que le da estos múltiplos de evaluación mucho más altos porque sales de ser solamente, es un retailer que pues, tiene que tener bodegas por todo el país y vende libros. ¿No? Entonces, cuando tienes esta mentalidad de plataforma, fue cuando empezamos a evolucionar nuestra mentalidad. Y esto sale tanto de pensar en cómo nos volvemos una plataforma y de ir a hablar con nuestros clientes. O sea, todos nuestros clientes, todos los primeros 100 clientes, los vio alguno de los founders. O sea, alguno de los fundadores. Íbamos a sus casas, platicábamos con ellos, estábamos pendientes de la recolección y escuchábamos lo que nos tenían que decir, ¿no? Y los problemas que tenían. Y entonces empezamos a pensar, ¿cómo Spakio es una plataforma? Si nosotros no somos un mejor servicio de almacenamiento, somos esta nube, pero de las cosas físicas, pues hay muchas más cosas que yo podría hacer por un cliente que pique un botón y se resuelvan, ¿no? De entrada, evidentemente el primer producto es almacenamiento, pero ¿qué más puedo yo hacer? Puedo hacer, oye, puedo vender tus artículos, ¿no? Y esto nos pasó porque muchos clientes con los que íbamos de repente era, ¿sabes qué? Guárdame estas mesas, guárdame estas sillas y ¿sabes qué? Ese mueble no, ese viene el vecino, ahorita se lo va a llevar porque ya no lo quiero guardar y literal prefiero que se lo lleven o lo tengo que sacar casi que a la basura, ¿no? Y empezamos a ver, oye, espérame, hay un tema grande de que esta nube de tus cosas físicas, pues tú puedas tenerlas guardadas y después picas un botón y dices vender y que se vendan, o simplemente decir, oye, pues nosotros somos como que esta nube que guarda todas estas cosas para venta y consolida, ¿no? Y entonces empezamos a pensar todas estas diferentes líneas que nos hacen ser esta plataforma, ¿no? O sea, al rato, pues tú desde Spakio mandas algo y es la nube de tus cosas físicas y desde ahí lo puedes entregar, vender, rentar, donar, ¿no? Y es un poco la visión completa que tenemos, ¿no? Y fue al final lo que creemos que a nuestros inversionistas les hizo sentido, les hizo clic, de decir, oye, espérame, esto no es un negocio de almacenamiento nada más, esto puede ser una plataforma muy grande y que además el modelo pues tiene esta escalabilidad comparado con el modelo tradicional, ¿no? Porque obviamente siempre el contra de los VCs es, oye, pues que tienes que tener pues bodegas y tienes que tener fierros, ¿no? O sea, decimos sí, pero todo es rentado y cuando comparas contra lo que requiere de capital el modelo tradicional de mini bodegas, pues es nada. O sea, nosotros con $2 millones pensamos comer toda la Ciudad de México, ¿no? Y la siguiente ronda que sea en un tema de expansión regional, sobre todo. Y en cambio, por ejemplo, una mini bodega en una colonia, aquí en Ciudad de México, pues te puede andar costando 5 a 7 millones de dólares o sea, desarrollar, ¿no? Comprar el terreno, desarrollarlo y rentarlo. Entonces, oye, 7 millones de dólares para una colonia contra 2 para toda la ciudad, pues evidentemente, pues es un... Y bueno, y a eso le agregas la velocidad a la que puedes ir creciendo, ¿no? Porque pues estos 7 millones de dólares en una mini bodega de una colonia te vas a tardar un año, año y medio en desarrollarla, ¿no? Porque es lo que te tarda construir una propiedad. Nosotros en un año y medio dices, ya tendríamos que estar pues atendiendo perfectamente toda la Ciudad de México con más de una sola bodega operando, etcétera. Y más bien en ese periodo, en lo que uno vio una colonia, nosotros ya estamos pensando en diferentes ciudades, ¿no? Y bueno, creo que me extendí un poquito relacionado con la pregunta principal, ¿no? Pero básicamente pues nos fue confirmando el mismo mercado, la misma demanda que íbamos viendo, nos confirmó que existía pues esta necesidad y nos permitió probar que pues había un mercado allá afuera, ¿no? Oye, y hoy que ya levantaron capital, que ya son una empresa consolidada que está buscando ya esta labor de una segunda ronda de inversión para un tema de expansión, que tienen el modelo probado, ¿cuáles son los principales retos que tú como cofundador y tus socios se enfrentan de cara a la operación diaria y de cara a las labores de expansión? Obviamente para también ser rentables y dar dividendos para ustedes, pero también para hacer valer la inversión de sus empresas que los pudieron financiar. Sí. Bueno, hay un montón de retos, ¿no? O sea, cuando empiezas a operar, cuando estaba todo en Excel, todo se veía bien bonito, como los crecimientos y demás, el tema es ejecutarlos, ¿no? Y justo yo soy de esos emprendedores que dice, la idea, pues es algo bueno, es lo que inicia, lo que detona y por eso tiene cierto valor, pero lo más valioso es la ejecución, ¿no? Porque pues tienes miles de retos, pues de todo tipo de temas, ¿no? O sea, hoy tenemos retos en la parte de marketing, ¿no? Es decir, oye, ya encontramos un canal que crece, lo topo, ¿ahora qué hago? Lo topo. O sea, y estás constantemente evolucionando y probando y viendo, ¿no? O sea, porque por un lado, o sea, ese es como de los retos principales en la parte comercial, ¿no? Tienes el reto operativo, decir, oye, ok, pues hay un montón de cosas que no sabíamos cuando empezamos, que hemos ido aprendiendo, seguimos aprendiendo y es lo que o sea, ir trabajando estos procesos y aterrizándolos y de repente fallas, pero corriges y fallas y corriges y como ir afinando el tema del proceso
es lo que nos permite y nos va a permitir pues justo alcanzar esta escala, ¿no? De repente, de un momento a otro, pues ya tienes todos tus temas que incluye desde, oye, ¿cómo capacito a mi gente? ¿Cómo los entreno? ¿Cómo aseguro que se siguen los procesos usando tecnología, ¿no? Y diferentes herramientas para asegurar que la experiencia Spakio es consistente, ¿no? En todos lados. Y te diría, a ver, retos tecnológicos también, ¿no? O sea, porque piensas que, sí, desarrollamos esto en 2 meses. O sea, lanzamos ahorita recientemente nuestra nueva plataforma de contratación y gestión de inventario y todo, que ya tengas tu app desde el celular y puedas pedir tus cosas así. Antes lo podías hacer en una versión web, una versión más sencilla. Esta ya está integrada y ya estamos construyendo toda esta funcionalidad que te digo de plataforma. Pero obviamente pues tomó el triple de lo que pensábamos, ¿no? Porque empiezas a desarrollar y pues te empiezas a encontrar pues, ciertas barreras y demás. Y luego, por último, pues tiene la parte de gente, ¿no? Que es de los retos más grandes, ir encontrando a la gente correcta. O sea, yo de las cosas que más como que veo es, oye, cuando tú comparas contra una empresa que lleva 10 años, 15 años, ya vive un proceso de ir puliendo a su gente, ¿no? Y mucho en México pasa muchísimo esto. O sea, alguien ya entra a una empresa a trabajar y pues se queda 10 años, 15 años y funciona y sabe hacer muy bien su trabajo. En Spakio todos somos nuevos. O sea, hasta los founders somos nuevos. Llevamos menos de un año o año y medio, ¿no? Desde que empezamos. Y entonces, como todos son nuevos, pues con todos vas construyendo procesos y demás, pero también pues te cuesta trabajo ir encontrando realmente a la gente correcta para el puesto correcto. Y la otra parte difícil es que como puede ir evolucionando tan rápido, pues de repente esta persona era la indicada para este rol, pero ya su rol tiene que crecer y pues ya no necesariamente es la persona indicada o no da el salto, ¿no? Entonces tienes esta complejidad de decir, bueno, pero pues es valiosa para esto, ya no me puede servir para esto, entonces tengo que meter a alguien más, me tengo que bajar yo a hacerlo. O sea, son ese tipo de retos de gente que luego no te platican, ¿no? Como emprendedor, cuando levantas capital, pues es, oye, hay una presión de acelerar y crecer, pues siempre tengo que contratar a toda la gente que me vaya a dar a hacer eso. ¿Y cómo aseguro que es la gente correcta, no? Pues hemos tratado de hacer cosas para mejorar nuestros procesos de contratación, pero pues al final siempre hay un tema como que subjetivo, ¿no? Y difícil de probar hasta que no estás trabajando realmente con la persona, ¿no? Fíjate, justo nosotros acabamos de dar una charla acerca de gobierno corporativo y hablamos de las distintas etapas que viven las empresas actuales y donde, como mencionas, pues tú naces como una startup que requiere un tipo de perfil, que hay un nivel de presión, un nivel de demanda y de exigencia para ustedes y para el equipo, pero posteriormente los fundadores y cada parte de la estructura se tiene que adaptar o tiene que salir y tiene que entrar gente nueva a cada una de las etapas, porque si no las empresas se van estancando. Y mencionamos que el principal factor por el cual una empresa se estanca cuando brinca de una etapa a otra es la parte de cultura organizacional y clima organizacional. Sí, realmente como las personas pues muchas veces se enamoraron del modelo de ser una startup, del modelo de crecer, de que todo puede cambiar, de la flexibilidad hasta un cierto punto. Pero cuando empiezas a meter procesos, procedimientos, estructura, se brinca la gente. Oye, espérame. O sea, a mí me gustaba como era antes, no quiero que lo muevas. Claro. Sí, totalmente. Justo es de los retos de ir creciendo, exacto. Porque al principio pues éramos los 3 founders y dos colaboradores más. Pues decidíamos todo ahí, ¿no? O sea, como que era muy fácil. El proceso se inventa sobre la marcha y todo. Y te dice, oye, espérame, ya tengo 20 personas de equipos operativos que ya van a rutas, yo ya no voy, yo ya no sé qué están haciendo. O sea, yo ya no estoy ahí personalmente. ¿Cómo aseguro que están haciendo las cosas bien? ¿Cómo siguen un proceso? Y como bien comentas, pues sí es de las cosas difíciles. De hecho, de las personas que estuvieron, o sea, con nosotros de un inicio, pues una de ellas ya no está, precisamente porque le costó adaptarse a este rol donde al principio sentía, oye, yo hago de todo y estoy muy feliz y de repente, oye, pero ya tengo un jefe que ya ni siquiera es Luis, ¿no? Y tengo que cumplir con estos procesos y ya no puedo yo de repente decidir que lo cambio, ¿no? Y pues fue algo que le costó adaptarse y pues ya no está, ¿no? Justo por lo que dices. Y nosotros decíamos, bueno, pues es que nosotros tenemos que pensar en la evolución de Spakio y hay que traer a la persona que te va a llevar a ese próximo escalón, ¿no? Justamente. Sí, claro. Oye, amigo, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en toda esta trayectoria, no solo profesional, sino de vida de estos años que creo que han sido bastante productivos. Creo que muchas personas se van a poder identificar. Yo me identifico bastante contigo, sobre todo el criterio para la toma de decisiones, de vivir tu propio camino. Creo que es algo interesante que la mayoría de personas deberían de hacer realmente para ser más felices y más plenos y vivir en el momento presente. Para ti, ¿cuál ha sido la lección más importante que te llevas después de todos estos años?
que fue al final, pues que viene de la barrera o de los problemas más complicados que hayas tenido que pasar? A ver, creo que la elección y que vienen tanto de las barreras como de las puertas que se abrieron es, o sea, algo que nunca puede faltar en lo que decidas hacer, ¿no? Y a lo mejor no acaba siendo tu camino. Es como que dar este mejor esfuerzo, ¿no? Y para mí son de esas lecciones que vienen desde niño, ¿no? Donde a mis papás no les importaba si yo sacaba 10, lo que me decían es, ¿fue tu mejor esfuerzo, sí o no? Y si no lo fue, sí te voy a pedir que lo hagas, ¿no? O sea, porque eso es lo más importante. Porque al final tú no sabes cómo se va a ir conectando los diferentes puntos en la vida, ¿no? O sea, son de esas cosas que como que vas viendo y dices, yo nunca imaginé que la música me fuera a abrir la puerta de Bain y luego me va a ayudar también a la maestría y luego la maestría me abrió la puerta del emprendimiento y como que todos esos puntos se van conectando. Lo que es como la mejor lección y a mis hijos siempre les diré es, en todo lo que hagas, hazlo lo mejor que puedas, ¿no? Y si tú haces eso, te va a ir bien. O sea, te va a ir bien independientemente de dónde acabe tu camino, porque nunca sabes exactamente qué puerta te va a ir abriendo otras tres y tomas la siguiente puerta. Y mientras tú sigas haciendo las cosas lo mejor posible, pues se van a abrir más puertas para que tú puedas seguir escogiendo, ¿no? Entonces sería como que o sea, viene con tanto, digo, de las barreras como de las oportunidades, ¿no? O sea, digo, a mí en la música, oye, pues a ver, hice las cosas lo mejor que pude. A lo mejor no hubiera sido un gran cantante, pero hice lo mejor que pude y eso fue suficiente para abrirme esta puerta de consultoría. Oye, en consultoría hice lo mejor que pude y a lo mejor no fui el mejor consultor, pero eso me abrió la puerta a tener buenos mentores, buen coaching para entrar a pues, una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y en la universidad, oye, no fui el mejor alumno, no fui el más destacado, ¿no? Pero hice lo mejor que pude, ¿no? Y eso me abrió pues, contactos, conexiones y aprendizajes que me fueron llevando como que a este siguiente paso, ¿no? Entonces, a ver, suena como algo realmente tan sencillo, ¿no? O sea, yo como que siempre he dicho, de todo está en la actitud, ¿no? Todo lo que te va enfrentando, o sea, todo lo que te va poniendo la vida enfrente, todo está en la actitud con la que lo tomes, lo mires, lo enfrentes. Y entonces todo eso es esta actitud de dar el mejor esfuerzo y siempre con buena actitud positiva y al final yo confío que las cosas van a estar bien, ¿no? No sé si llegaré a cumplir todas las metas que tengo, pero voy a estar en un punto muy bueno en mi vida para simplemente sentirme agradecido y valorar lo que tengo, ¿no? Creo que es un mensaje muy poderoso. Creo que si más personas lo hicieran, creo que viviríamos en una sociedad más plena, porque yo sí pienso que, y digo, y lo he tenido también problemas con colaboradores, con socios. Oye, pues que tu capacidad, tu conocimiento, tu experiencia da para más, no quisiste. Entonces creo que a veces cuando fallamos, no fallamos por falta de capacidad, sino fallamos porque realmente no nos quisimos esforzar, no quisimos hacer lo suficiente para hacer las cosas bien. Y creo que a veces pues, solo hace falta enfrentarlo, darnos cuenta que no lo hacemos por elección y que si realmente lo quisiéramos, lo haríamos bien. Así es, totalmente de acuerdo, Alberto. Oye, amigo, pues te agradezco muchísimo la charla. La verdad es que, oye, nos extendimos bastante, pero me encantó platicar contigo, conocer un poquito más. Creo que es valiosa la historia que tienes y valioso lo que están haciendo con la empresa, no solo porque el modelo sea disruptivo, no solo por los cambios que están haciendo, que yo que estoy muy metido también en el tema inmobiliario, considero valiosa la empresa y el aporte y ya espero que esté aquí en Guadalajara también. Platícanos cómo pueden encontrarte las personas a ti en redes sociales, a la marca Spakio en Instagram, Facebook, sitio web. Sí, claro. A ver, a mí en lo personal, tengo Twitter, es @Luis Orestano. La verdad es que soy muy poco activo. Creo que es de las cosas que ya platicamos mis founders y yo que tengo que empezar a meterme mucho más. Y en LinkedIn, como Luis Orestano, ahí me pueden encontrar y si me escriben directo, normalmente soy bastante bueno para responder dentro de poco tiempo. En Spakio tenemos, digo, obviamente la página spakio.com, es spakio.com. Y obviamente el Instagram, Facebook de Spakio, también ahí, pues encantados, ¿no? Si alguien tiene la necesidad de espacio, movilidad, pues nos encantará poder ayudarles. Y bueno, feliz digo, si hay más emprendedores con quien yo les pueda dar algo de guía, feliz, ¿no? Siempre, la verdad es que me gusta mucho involucrarme en estas cosas de dedicar cierto tiempo, ¿no? Dar algo de regreso a lo mucho que te han dado, o sea que encantado de que me busquen y poder platicar. Y gracias, Alberto, por la invitación. Un honor estar aquí en tu podcast, ¿no? Tienes invitados de primer nivel. Yo soy de los que está empezando y te agradezco mucho que me invites y me permitas platicar un poco de mi historia y lo que estamos construyendo en Spakio. No, la realidad es que es una historia increíble y creo que llevas valores importantes que al final creo que
todos los directivos y todas las personas que tenemos tanta gente que depende de nosotros, tanta responsabilidad. Creo que el hecho de tener esta visión como empresa y como personas y que nos conozcan en nuestros puntos más vulnerables, creo que muchas veces eso suma más a la marca y a la cultura organizacional. Te agradezco muchísimo el tiempo de la charla y pues recuerden que todo avance y es progreso. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, amigo. Buenísimo, Alberto. Mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.